Ya estamos de regreso en Siempre Juntos, el matinal de TVU. Hablamos de todas las temáticas y hoy queremos hablar de algo que puede ser, ¿cierto?, muy silencioso, que es un tema delicado, ¿cierto?, que cuesta conversar y que tiene que ver con el duelo perinatal. Vamos a explicar todos los detalles de este proceso, desde la idea, la concepción de ser padre, madre, hasta los primeros años de vida. Nos acompaña el día de hoy la fundadora y directora de Casa Gestarte, un interesante proyecto que vamos a entregar detalles, Pamela Villagra, psicóloga perinatal. ¿Cómo estás, Pame? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Galo. Gracias por la invitación. Bueno, primero coméntanos de este proyecto. A ver, Casa Gestarte, ¿cuándo nace y por qué dedicarse a esta temática? Bueno, este proyecto nace hace 2 años, después de también haber vivido algunos procesos personales interesantes y también desde la línea del ser mujer, en donde hay varias temáticas que conocemos hoy en día, que no son tan abordadas, y otras sí, como el área perinatal. También tuve una experiencia de embarazo muy interesante, algo difícil también, y entonces ahí me di cuenta que también el área perinatal no estaba tan abordada. Es un área muy interesante y también tocamos otras temáticas de apoyo a las mujeres, pero también se amplía a la familia, porque entendemos que es un sistema familiar. Claro. Entonces hay temáticas de asesorías psicolegales, por ejemplo, tratamos temáticas de trauma, violencia intrafamiliar, y ha sido bien interesante el proyecto. Estamos también a puertas de crear una fundación paralela a ello para poder llegar a más gente. ¿Ha ido creciendo el proyecto? Ha ido creciendo, estamos también ahí intentando encontrar la casa todavía. El proyecto se llama Casa Gestarte. Desde la gestación. Desde la gestación. Ha ido tomando... y también el concepto de gestarte va a que tú te puedas gestar como persona, a ti mismo, que puedas ver la vida de alguna forma que siempre hay un renacer. Si estás en momentos difíciles, siempre va a haber una posibilidad de salir hacia adelante. Sí, y es una tendencia eso de ir especializándose en diversas temáticas, de poder abordar algo que quizás antiguamente no existía o no tenía la profundidad, ¿cierto?, con la que lo conocemos el día de hoy, y por lo tanto, ¿cierto?, pasaba. O sea, una pérdida, por ejemplo, durante los primeros meses de embarazo era algo que, bueno, se conversaba en algún momento, pero a lo mejor también era tabú, había muchos temas psicológicos, la salud mental hoy tiene otra importancia. Me imagino que también eso ha sido súper importante para ir tomando fuerza en este proyecto. Sí, totalmente, y como tú bien lo dices, desde el área salud mental, que también eso es el plus de Casa Gestarte, igual que no es salud mental, sino que es integrativa. También abordamos lo físico, lo espiritual, lo holístico, por eso describimos que es una línea holística, porque nuevamente somos un sistema, tanto familiar, sistema personal, etcétera. Entonces, ha sido un proyecto muy bonito, ha tenido buena aceptación las personas. Estamos, por supuesto, en etapa de darnos a conocer todavía, pero estamos integrando también más equipo al proyecto, así que vamos por más, y la idea es aportar y poder ayudar lo máximo posible a quienes quieran estar también insertos en esto, y lo de la fundación también vamos a ir a dar aviso cuando sea. Muy bien. En su tiempo, para poder abarcar a más población. Sí, claro, esa es la idea. sí, y ahí lo vamos a difundir y a contar todos los detalles, pero vamos a la temática de hoy. Queremos abordar el duelo perinatal. Quizás sería bueno explicar también cuándo hablamos de perinatal, este periodo, ¿cierto? Coméntanos un poquito para poner en contexto esa etapa. Galo, bueno, esto es súper interesante esa pregunta, porque de partida no se entiende muy bien qué es perinatal. Hoy en día, si bien a nivel internacional se está empezando a hablar harto, y ya hay protocolos, incluso aquí en Chile, que después lo vamos a conversar, establecidos para abordar estas temáticas. Esto parte del área perinatal, es concebida desde el ámbito de salud mental, desde que se tiene la idea o la intención de tener un bebé. Desde ahí parte, de ahí todo el proceso de gestación, de embarazo, hasta los primeros años de vida del bebé, o sea, los primeros años de crianza. ¿Hasta el primer año, segundo? Tercero? Hasta el segundo, pero ya. También es algo tan personal que puede alargarse hasta tercero, ya. Porque biológicamente y médicamente en la línea perinatal abarca hasta lo que le llamamos antiguamente la cuarentena. Posterior a los 40 días del nacimiento, el cuerpo de la madre biológicamente debería ya estar en condiciones como se encontraba antes del embarazo. Pero eso es la teoría, porque sabemos hoy en día... La práctica es otra cosa. Claro, porque eso es lo físico, pero también el área emocional, el área de salud mental, es lo que nos hemos dado cuenta que eso abarca más y va a depender de las condiciones, de las herramientas personales, las características de personalidad de cada mujer,
que va a determinar ese periodo. Bueno, y hablamos de duelo cuando hay pérdida, ¿cierto? Ya sea en el embarazo o en estos primeros años de vida de ese ser humano, ¿cierto? En el duelo, sí, en el duelo justamente es toda la línea gestacional y neonatal, hablamos de duelo, y neonatal entendido como los primeros días de vida, es decir, es este duelo que se ocurre cuando los bebés no logran nacer, cuando hay un fallecimiento del bebé y en caso de que nazcan y fallecen durante los primeros días o las primeras semanas de nacimiento. Ahora, para eso también hay múltiples causas, ¿cierto? Puede pasar por un montón de razones que haya una pérdida durante el embarazo. Sí, pueden ser muchas, tanto médicas, por alguna situación puntual, accidental, y esas sí vienen siendo muy traumáticas cuando son accidentales también o posterior al nacimiento. Hemos visto casos que hay mamás y papás que comentan que sus hijos nacieron en perfectas condiciones y no saben qué ocurrió posterior al nacimiento, que fallece su hijo. Entonces son momentos de shock. Las primeras semanas son de harto miedo, incertidumbre, generalmente no se quiere como socializar todo esto hasta la ecodoppler, puede ser, a los 3 meses, hay todo un tema ahí de lo que pudiese ocurrir, ¿cierto?, con alguna enfermedad o con algún inconveniente en el desarrollo de ese embarazo, pero es un tema súper sensible, especialmente para la mujer, ¿cierto?, que es quien se lleva todo el peso, toda la carga, querámoslo o no, todavía eso es así en el embarazo. Sí, Galo, ahí también diste en un punto clave, porque efectivamente la madre es la que sufre, entre comillas, o experimenta estos cambios físicos, hormonales, a nivel cerebral también hay cambios, que eso es súper importante que las familias lo tengan muy claro, y de ahí parte el acompañamiento, tanto el personal de salud, el acompañamiento psicológico, por fuera, por el lugar donde se están tratando, porque hay cambios objetivamente establecidos, entonces que toda la familia lo sepa, la pareja es sumamente importante, pero finalmente no es solo la madre, entonces hay un padre, bueno, hoy en día, ¿cierto?, tenemos amplitud de géneros, pero en general, bueno, puede haber un padre que también, por lo establecido, por el constructo social que tenemos establecido ya de décadas y años atrás, esta persona no puede flaquear, el padre. Entonces también no puede expresar mucho sus emociones. Claro. Estamos un poco condicionados a este género masculino a que sea así. Entonces también es algo muy interesante de conversar y poner a la palestra de que también toda la familia involucra este proceso de embarazo. Por eso hoy en día es muy bonito cuando se dice están embarazados o embarazados más que la embarazada. Ha cambiado ahí el concepto. ¿Sabes que te voy a contar algo? Hace unos días me enteré de una historia de una persona que yo admiraba mucho profesionalmente, pero ahora la admiro mucho más también como persona por lo que me contó, porque me hablaba de sus hijas, 2 hijas ya grandes, ¿cierto?, de 5 y 9 años, y me contó que habían tenido 6 pérdidas con su mujer. O sea, imagínate, hablamos de una pérdida, de lo que significa eso, el duelo, y acá 6 pérdidas, o sea, el miedo a que te ocurra una y otra vez y a seguirlo intentando. ¿Cómo se trabaja eso de manera psicológica, ¿cierto? El trabajo que tú desarrollas también con el proyecto. Bueno, eso es muy doloroso, lo que están viviendo estos padres, que hay que ponerse siempre en la posición de que están perdiendo un hijo o una hija, independientemente de que sea un bebé en gestación o un hijo de 10 años, de 15 años, de 30 años. Muchos ya le tenían el nombre, quizás. Exacto. Va a ser una fecha para recordar toda la vida. Y justamente eso estaba invisibilizado anteriormente acá, me refiero a nivel internacional, porque de hecho hace algunas décadas y poco tiempo, los bebés de gestación que fallecían muchas veces eran tratados como desechos biológicos. Entonces ahora justamente hay una ley muy bonita que se llama Ley Dominga, no sé si están al tanto, que es de acá de Chile, así que orgullosamente lo decimos, que Ley Dominga es una de las pocas leyes a nivel mundial que existe, estableciendo protocolos justamente esto nace desde el amor, que establece protocolos para el área de salud, para los equipos de salud, tanto en centros de alta y baja complejidad, clínicas, hospitales, etc. Y eso surge a partir de una mamá, de una familia, una mamá y un padre, que viven justamente un segundo fallecimiento de su hijo en la semana 36. Antes habían tenido un duelo gestacional.
Esto fue casi al final del embarazo. Casi al final, y eso le llamamos bebés arcoíris, cuando vienen, bebés que vienen posterior a haber perdido anteriormente a uno o más bebés, como es el caso que me comentabas. Entonces ahí también después de 6, por ejemplo, de 6 bebés que se ha perdido, 1 o 2, lo que sea, si no, el personal médico no está capacitado para contener emocionalmente a esta familia, porque en ese momento cuando te dicen que tu hijo fallece, tu hijo o tu hija, ya sea en etapa gestacional o no, dependiendo de la familia, por supuesto, es un momento en que estás bloqueado completamente, estás con un nivel de estrés tremendo, entonces no estás pendiente de lo que te están diciendo. Entonces ahí es muy importante esa primera contención para que este duelo pueda comenzar a ser un proceso natural y no que quede invisibilizado, sino que la familia parta viviéndolo, se pueda expresar ese dolor, también hay enojo, que es parte de esto. Y no decir frases como las que tendemos a utilizar, no te preocupes, debe estar en una mejor vida, va a estar mejor así, todo pasa por algo, que también son frases que tendemos a decir para, por supuesto, apoyar a las demás personas. Pero acá en realidad es un dolor muy profundo y entonces es importante que se trate, que se vea cómo está esa familia, pero previamente al embarazo. Por eso es tan importante esta línea perinatal, porque si antes hacemos un chequeo, por ejemplo, un chequeo médico, al área de salud mental de esa familia, madre y padre principalmente, vemos qué condiciones previas tiene, si ha trabajado bien sus duelos en casos posteriores, si tiene algún trastorno de personalidad. Claro, hay algunos antecedentes que se pueden revisar. Antecedentes, por ejemplo, depresivos, ansiosos previos, todo eso puede ser de riesgo en caso de esto. Entonces sabemos cómo contener a esa familia en caso de... Y por eso es tan importante la prevención, porque la prevención involucra que el día de mañana, si vuelven a quedar embarazados, no se pueda manifestar ese duelo no tratado. Porque eso es lo otro, que si no tratas bien un duelo en esta línea, puede que después esa madre, por ejemplo, que está embarazada, pueda generar un duelo más tipo patológico y puede afectar directamente a esa nueva gestación y, por supuesto, a nivel familiar. Esto afecta a todos. Sí, y en ese sentido también se hace un trabajo, digamos, con todo el núcleo, no solamente con la pareja, ¿cierto?, además de la propia mamá, sino también con algunas personas que puedan ser parte de su red de apoyo. Totalmente. O sea, ese es el ideal. No solamente tratar a la madre, si el padre en este caso está totalmente involucrado, la familia extensa, quienes son sus principales redes de apoyo. De hecho pasa algo súper interesante acá, porque cuando se vive y se trabaja en este duelo, porque hay que visibilizarlo, es importante también el darle el espacio a ese bebé o esa bebé, claro, que no nació, dependiendo de la familia, por supuesto. Y a veces cuando se habla de esto, porque se tiende a no hablar, son temas tabú. No sé si te has dado cuenta que a veces fallece un bebé recién nacido o en gestación, no se habla del tema. Y sobre todo por las etapas propias del duelo, ¿cierto? Porque hay un sentimiento de culpa también por parte de la madre, de que a lo mejor hizo algo que no correspondía, y también está ese sentimiento de culpa, además de la rabia, o sea, se pasa por un montón de emociones y ahí es clave que todos entiendan que es parte de un proceso. Exacto, y entonces ser parte de ese proceso como familia es muy importante porque al hablarlo, al manifestarlo, puede incluso generar el traer duelos no resueltos anteriores de una madre, una abuela, bisabuela, que antiguamente ahí sí que no se visibilizaba, incluso ahí tratar el tema, traerlo ahora y nunca es tarde para sanar un duelo, porque ¿qué es lo que hacemos desde el área de salud mental e integral también? Es aprender a llevar este dolor, porque este dolor es de por vida, cuando se pierde a un hijo o una hija, es de por vida, pero sí el poder asumirlo, enfrentarlo, el que las emociones estén dentro de un equilibrio, puede ser parte de cómo llevarlo en la vida también. Eso es súper importante de entenderlo y para eso está Casa Gestarte. Pame, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos hacer para contactarnos con ustedes? Genial, en casa.gestarte nos encuentran en Instagram, en Facebook en estos momentos y bienvenidos también a conocer este proyecto y a darle palestra también a este tema perinatal que es muy necesario y estamos generando estamos criando y gestando una nueva generación también, entonces parte desde esa línea. Desde
lo intrauterino. Muy bien, ahí está el Instagram, casa.gestarte, para que puedan seguir la salud mental perinatal, salud integrativa, equilibrando también mente, cuerpo, emociones, alma, asesorías psicolegales. Muy completo el trabajo que realizan en Casa Gestarte. Y también está ahí Pamela Villagra, ¿cierto? Psicóloga y además fundadora y directora de este gran proyecto. Te agradecemos, Pame, que nos haya acompañado el día de hoy. Nos veremos en otra oportunidad y que te vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias.